la noche daba una conferencia con el ministro Waldo Wolf, es que están convencidos de que les abrieron las puertas de las celdas y los terminaron ayudando justamente a que se escaparan. Lo podemos escuchar. Los presos salieron, 2 fueron recapturados y 4 se tomaron un taxi que tenemos identificado, la ruta que hizo, quiénes son las personas, uno de ellos un preso por homicidio y los otros por robo. Para nosotros esto, hasta que se compruebe lo contrario, no es una fuga. Cuando hay negligencia o complicidad, no es fuga, porque alguien les permite que salgan. El personal que estaba en la alcaldía encargado de la seguridad, de mínima cometió graves negligencias y de máxima está sujeto al secreto del sumario a investigación y en los próximos días se va a dilucidar. Maxi, ¿se sabe quién supuestamente abrió la puerta? Es un fin de semana a la mañana, o sea, no es una fuga así en horario nocturno. No, terminan señalando al propio comisario que ya ha sido desplazado, está en investigación. Lo mismo sucedió hace algunos meses, recordemos, en la alcaldía que está pegadita a la General Paz, en el barrio se me fue, perdón, que estaba con Puerto Saavedra. Liniers, perdón, ahí está, gracias. Que habían hecho justamente un boquete en una de las paredes, que el boquete era una pared que era un Durlock. Esto marca un poco sospechas, pero también obviamente señala a la anterior gestión contra el gobierno de Alberto Fernández y por supuesto también de Larreta, apuntaba a Waldo Wolf ayer por la noche. Pero también se producía una ida y vuelta con lo que tiene que ver con el gobierno nacional. Porque buena parte de estos presos tienen prisión preventiva y deberían estar alojados en cárceles federales. Hay un convenio para que sean trasladados y ayer hacía mención a eso, ¿no? A la sobrepoblación que hay en las alcaldías porteñas, el ministro, y esto producía una ida y vuelta con Patricia Bullrich, que no tardaba en contestarle en la medianoche del día de ayer. Tenemos los tweets para... Los tweets, porque Twitter o X es una caja de resonancia. Vamos a leer la respuesta de Patricia Bullrich y luego vamos a sumar al Tucu Costa. Ministro Waldo Wolf, recordemos que Patricia Bullrich y Waldo Wolf compartieron durante muchos años. Si la policía de la ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes no federales con mayúscula y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la ciudad, ¿por qué en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo, Forchi, de no hacerse cargo de los presos que le corresponden como sí lo hacen las 23 provincias restantes? Un ministro serio, Forchi, resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión como lo hizo hoy. Súper fuerte. Sí, muy fuerte. Recordemos, estamos en la previa de una campaña. Probablemente Waldo sea candidato. Me parece que todo está tensionado por demás. Contestaba... Hay respuesta de Waldo Wolf, al poco tiempo. Bajó un poquito, Patricia sin mentiras ni chicanas, o sea, no estuvo en la escalada de la ministra de Seguridad de la Nación. Los detenidos tienen que estar en cárceles federales, lo saben todos. Tenían que estar en la época que Garrigós de Rebori manejaba el Servicio Penitenciario Federal, el SPF, y tienen que estar hoy. El 95% de los 2.300 detenidos están en alcaldías y comisarías de la ciudad, cometieron delitos juzgados por la Justicia Nacional y les corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabes, el viejo tema de las jurisdicciones. Exacto. Nos cuestan 100 millones de dólares por año a los porteños y nos implica usar más de 3.000 policías que no pueden estar en la calle. También lo sabés, pregúntale a cualquier jurista. Hace falta que sigamos trabajando para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco, en modo torero, Waldo Wolf, tras aquel tuit de Patricia Bullrich. Vamos a sumar al Tucu Costa a este tratamiento del tema, con un foco también en lo estrictamente policial. Un placer tenerte, Tucu, aquí en Más Data a la tarde. Todos te dicen Tucu, a mí me dijeron, no, mirá, es Tucu. Olvídate. Pregunté el Así nombre, es, lo sé, pero... Así es, Juan Pablo, bienvenido a la pantalla de la Nación Más. Gracias. Sí, Tucu, si me llamás por mi nombre, creo que mi madre únicamente es la única persona que me llama por mi nombre. Okay. Te sumo un datito más, porque Waldo Wolf levantó la apuesta esta mañana en declaraciones radiales y te quería leer 2 parrafitos porque él redobla la apuesta a Bullrich. Puntualmente le dice, es perverso que aquellos que tienen la responsabilidad de llevarse los presos, porque lo dice la Constitución Nacional, me chicaneen diciendo que se me escaparon los presos. Ella sabe que miente.
mucho más arriba el tono de Waldo Wolf respecto de lo de anoche. En línea con el tuit inicial de Patricia Bullrich. Quizá alguien le dijo, escuchame, te quedaste corto, acá no es solamente ser torero, mostrá vos los dientes. Exactamente. Mira, nosotros justo la semana pasada publicamos en el diario, hicimos un pedido de acceso a la información pública para ver cuál era la situación de las alcaldías y las comisarías porteñas y cómo fue cambiando esto. Y tenemos unas placas para contarte un poco, porque para que te des una idea, el año pasado pasaron más de 18.000 presos por las alcaldías porteñas, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Vos pensás que en el 2021, cuando arranca este problema, la Ciudad de Buenos Aires tenía 66 presos. ¿Sí? Después fue subiendo, fíjate, ya en 2022 sube a 542, que es cuando Alberto Fernández empieza a retasearle la llegada de presos. ¿Cuál fue ese primer argumento en ese momento, Juan Pablo? Decían, vos lo detenés, lo tenés que tener 15 días en tus alcaldías por las dudas tengan COVID, porque no quiero que entre el COVID al Servicio Penitenciario Federal. Cuando se va lo de la pandemia, pues estamos todos vacunados, se empezaron a buscar otra excusa y siempre continuaron de la misma manera. Fíjate el salto exponencial que tiene 2022 a 2023, la cantidad de detenidos. Sí. La línea roja es en alcaldías, ¿sí? Sube a 1.193. Y la línea negra es a comisarías, 445. Y fíjate cómo sigue subiendo la línea de 2023 a 2024. Es un 20% más en alcaldías y un 5% más en comisarías. ¿Cómo hizo la ciudad para esto, Juan Pablo? Para que te des una idea, pasaron de 19 alcaldías que había en el 2022 a 40 alcaldías, más que duplicaron la cantidad de alcaldías en tan solo 3 años, y aún así sigue este problema vigente la Ciudad de Buenos Aires, porque ¿cuál es el otro argumento que te da la ciudad? En 2024 detuvimos 35% más de presos. Entonces, al tener un 35% más de detenidos, es imposible que no se nos genere este cuello de botella, y en el medio la discusión con Nación, que una vez que los presos tienen una condena y tienen que pasar a cumplir una prisión preventiva, no los están recibiendo. Fíjate ese otro dato que es importante ahí. ¿Cuántos días permanecen en una alcaldía? Generalmente las alcaldías están pensadas para que estén una semana, 2 con toda la furia. El promedio es 160 días. Casi medio año un preso está en promedio en una alcaldía en la ciudad de Buenos Aires. Alcaldías que no están preparadas para eso, entonces les tienen que traer la vianda desde afuera. Muchas veces utilizan los baños en los cuales se bañan y se cambian los policías también. Los policías además no están formados como si está formado, por ejemplo, el Servicio Penitenciario Federal. No son guardiacárceles. No son guardiacárceles, tienen una formación completamente diferente al policía de la calle. Y a esto se suma esto que decía Waldo Wolf ahí en el medio, de los 3.000 policías que dejan de estar en la calle por estar custodiando a estas personas para que no se escapen. Tucu, ¿hay números respecto de cuántos detenidos son argentinos y otros extranjeros? Exactamente, en la otra placa creo que lo tenemos también ahí, más del 84% son argentinos. Estos son los datos acumulados de enero a octubre de 2024, que son los datos oficiales que nos pasaron. El 84% son argentinos y el 16% son extranjeros. Tenés extranjeros de países como Suiza incluido, porque pedimos todos los datos. Acá te mostramos la mayor preponderancia de peruanos, de paraguayos, chilenos, colombianos, que tiene que ver también con la migración, con la presencia de esas migraciones que tenemos en el país. Venezolanos, uruguayos, dominicanos, brasileños, ecuatorianos están arriba de la lista, pero tenés personas de más de 40 países, aunque sea una persona que pasó durante el año pasado por alguna comisaría o alcaldía porteña por haber cometido algún delito. Está bien, y además estamos hablando del 16% de los detenidos. El panorama, por lo que vos estás contando, no va a modificarse desde lo estructural. Mira, la clave está ahora acá. A ver, todos tienen parte de verdad en lo que dicen. Claro. ¿Por qué te digo parte de verdad? La ciudad de Buenos Aires no tiene un servicio penitenciario. Se firmó en octubre del año pasado la creación de un servicio penitenciario para la ciudad de Buenos Aires y el traspaso de parte de ese personal de nación a ciudad, ¿sí? Eso también incluyó que le entregaron prácticamente llave en mano para que la ciudad de Buenos Aires termine de construir el penal federal del Marcos Paz. Recordemos que ese penal que se está ampliando, la ciudad de Buenos Aires hace años viene entregando dinero a Nación para que una vez que se termine de construir esas 3.000 plazas sean para presos porteños, ¿sí? Entonces lo que hizo Patricia Bullrich es decirle, toma, terminalo y mudá ahí tus 3.000 presos. ¿Cuáles son los 3.000 presos que irían ahí? Por un lado, los más de 2.000 que están en el penal de Devoto en este momento, pues la idea es cerrarlo a Devoto, ¿sí? ¿Te acordás que hace muchos años lo piden los vecinos? Sí. Cerrar a Devoto y pasar a eso, más
600, 700, tenés en las alcaldías y ya empezás a descomprimir un poco, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El gobierno de la ciudad anunció que por lo menos recién a diciembre, con suerte, si todos los astros se alinean, van a terminar de hacer el penal de Marcos Paz. Entonces tenemos todo este año que se puede seguir dando situaciones como la que se vivió ayer en Caballito. Tucu, ¿qué sabemos de los 6 detenidos, de los 2 que se escaparon, de los 4 que se intenta recapturar desde el punto de vista de acusaciones, condenas? ¿Por qué estaban en esa alcaidía? Todos ya tenían unas condenas firmes. Uno solo tenía por un homicidio que era el más grave de todos, que lo estamos viendo ahí, 39 años, barra brava de Atlanta, que tenía la prisión preventiva y estaba acusado de un asesinato ocurrido en el 2021. Estamos hablando de Eduardo Miguel Ajaya Cabreras. Ese es uno de los 4 que encabezó a los que se terminaron escapando y subiéndose a un taxi. Recordemos cómo es la operatoria. Salen corriendo los 6, 2 se van corriendo para un lado y 4 se van corriendo para el otro. Los 4 se van corriendo para el otro lado, tenían a la vuelta hacía media hora esperando un taxi, al cual se suben y salen hacia la zona sur de la provincia de Buenos Aires, cruzan Puente La Noria y los pierden en Lanús. ¿Sí? Que es donde se los está buscando en este momento a esos 4 prófugos. Los otros 2 salen corriendo para el otro lado, una oficial que estaba de consigna en la calle se da cuenta y logra retenerlo a los otros 2. ¿Sí? Hay que ver si efectivamente fue eso o los otros 2 fueron una distracción. ¿Sí? Porque parece estar todo muy armado, por eso es que habla Waldo Wolf de una cuestión de connivencia. Claro. Tucu, muchísimas gracias por este aporte. Nos reencontramos pronto. Dale, muchas gracias.